dejado al final, ¿no? Porque ¿No se ha dejado? No se ha dejado. Esa es la... Esa es la... Ya. Ya podemos empezar. Ah, vale, Esperanza. Muy bien. Venga, hasta luego. ¿Ya podemos empezar? Bueno, pues estamos con Enrique Martín Criado en el Laboratorio de Técnicas Cualitativas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Hoy es 15, ¿no?, de junio del mítico 2000. Por fin ya estamos en el 2000. Y estamos dentro de esta serie de entrevistas a expertos o personas que se han destacado en general en la investigación social y de manera más particular en el uso, ¿no?, de la técnica del grupo de discusión. Enrique Martín Criado fue, digamos, o ha sido un becario del Departamento de Sociología 4 en su tiempo, ¿no?, desde el año 88 al 91, donde recibió una beca de formación de personal investigador, las que conocemos por las FPI, ¿no? Y leyó su tesis en este departamento, en el departamento desde el que hacemos este proyecto de innovación educativa. La leyó en el año 1993. Y luego, posteriormente, o bueno, antes del 93, del 91 al 98, desde que estuviste ya en la Universidad de Granada, ¿no? Y a partir del 98, pues hasta hoy, pues está en la Universidad de Sevilla, que por cierto, hoy pues ha venido desde Sevilla para celebrar esta entrevista aquí, lo cual pues nosotros te lo agradecemos mucho, ¿no? Sabías que estábamos detrás de hacer esta entrevista. Entre otras cosas, aparte, bueno, Enrique Martín Criado ha publicado varias cosas, algunas de ellas en la REIS, la Revista Española de Investigaciones Científicas, sobre el grupo de discusión, ¿no? Sociológicas, perdón, Revista Española de Investigaciones Sociológicas, sobre el grupo de discusión, y aparte también aquel libro de Granada, ¿no?, sobre el pluralismo metodológico, un artículo interesante sobre en busca del sentido como producción, en fin, todo lo que es la propuesta esa tuya de análisis sociológico del discurso. Pero digamos que sobre todo hoy principalmente pues le habíamos sugerido el que nos hablase, ¿no?, aparte de hablar de otras cosas que él quiera y de otras experiencias, pero que hiciese alusión quizá a este libro que yo tengo aquí en mis manos, que él titula, o se tituló finalmente en la publicación Producir la Juventud, pero que es, digamos, su tesis doctoral publicada en ISMO en el año 1998. Pues gracias por venir, Enrique. Yo más bien voy a ir callándome, ¿no? Y bueno, pues cuéntanos, si te parece, si quieres hacer una especie de presentación tuya, de autorretrato, porque la tesis creo que pues la empiezas haciendo con Jesús, ¿no? Y sí, luego, debido a su muerte, pues cambias director. Pero, si quieres una presentación tuya y háblanos luego de esta investigación. Pues no sé, hombre, yo la tesis, un poco, bueno, la tesis, el objeto de la tesis es el fruto primero del azar y luego ya de que vas leyendo al cabo del tiempo, al cabo que vas investigando. Yo terminé la carrera en el 87, todavía había ido a asistir a unas clases de Jesús, pero nunca estuve matriculado como alumno suyo. Pero le conocía porque iba mucho a manifestaciones de extrema izquierda donde íbamos 4, o a veces 10. Y Jesús estaba en todas. Entonces yo cuando terminé la carrera fui a pedir una FPI y entonces quería que me la dijera Jesús, porque me había leído el Más allá de la sociología, me gustaba mucho. Y entonces pues nada, fui a hablar con él y él creía que me conocía, pero me conocía de que le sonaba mi cara de las manifestaciones estas extremistas y minoritarias de grupúsculos. Entonces yo tenía una lista de temas prioritarios. Me habían dicho la gente que para cogerse una beca tenías que apuntarte a los temas prioritarios. Ya había un tema prioritario que era desviación social, me parece que era, y un subapartado como delincuencia juvenil. Entonces lo que hice fue un proyecto de tesis sobre delincuencia juvenil, sin ninguna intención de hacer la tesis sobre delincuencia juvenil, porque me parecía un tema... me parece que la delincuencia juvenil está en las escuelas de negocios y esas cosas y no se suele investigar en esa línea de investigación. Entonces, pues nada, abordé a Jesús. Él se creía que me conocía, que no me conocía, en realidad no había sido alumno suyo ni nada.
Le dije, oye, Jesús, quiero que me dirijas la tesis porque quiero pedir una beca y quiero que me la dirijas. Y la voy a hacer con un grupo de discusión. Y dice, muy bien, muy bien. Y ¿sobre qué la vas a hacer? Y yo le digo, bueno, el proyecto estoy haciendo sobre delincuencia juvenil. Dice, pues no me interesa nada. Y entonces le digo, yo no, si a mí tampoco, si lo voy a hacer para que me den la beca, luego lo voy a hacer de otra cosa. Y entonces digo, vale. Y así empecé con el tema de Jesús. Yo ya había hecho algún grupo de discusión en la carrera. Había hecho la especialidad de Psicología Social y en alguna asignatura técnica de Psicología Social había hecho ya grupos y en alguna cosa de cuarto también había hecho algún grupo de discusión, ¿no? ¿Con quién habías hecho Psicología Social? No me acuerdo el profesor de técnicas ahora. Sí. Pero hice unos grupillos muy de estos malos, ¿no? Esto que haces Sí. cuando no tienen ni idea, reuniones a 4 personas. La primera Sí. investigación era una cosa que además me la financió la Comunidad de Madrid, yo no sé cómo financiaban todo, ¿no? Sí. Que era sobre los héroes musicales entre los jóvenes, una chorrada impresionante, ¿no? Sí. Y luego a partir de ahí, pues bueno, hice el proyecto de delincuencia juvenil me dieron la beca en el ministerio y empecé a elaborar una investigación sobre una cosa que llamaba entonces representaciones o visiones del mundo entre la juventud. Cuando yo empiezo a investigar no tengo ni idea. Es decir, has terminado la carrera, eres un chavalico y bueno, he leído 4 cosas. Yo estaba leyendo fundamentalmente cosas de psicoanálisis, de semiótica y de antropología estructural. Era lo que más me dedicaba a leer en aquella época. Y entonces intentaba hacer una especie de grupo de discusión donde mezclaba por un lado las categorías de Levi-Strauss, por otro lado los famosos cuadrados semióticos y triángulos semióticos. Intentaba aplicarle alguna categoría psicoanalítica, aunque del psicoanálisis me cansé enseguida. Me cansé sobre todo porque había leído mucho Freud durante tercero, cuarto y quinto de carrera y llegó un momento en que me resultaba bastante fácil coger cualquier discurso y aplicarle categorías de Freud. Y llegó un momento que me daba cuenta de que cosas de las que no tenía ni idea le podía aplicar las categorías de Freud y me salían cosas preciosas, filigranas. Podía explicarlo absolutamente todo, pero empecé a sospechar. Esto se explica tan bien, tan fácil, le puedes aplicar con esto de la negación, de la sublimación, de la represión, lo puedes aplicar a todo y te salen pues cosas muy bonitas, pero que en realidad dices, si yo de esto no sé nada y me ha salido una cosa muy bonita, lo presentas a la gente y dices, ay, qué brillante. Eso de la palabra brillante en la universidad es una cosa tremenda. Entonces, bueno, empecé así la investigación, empecé a hacer grupos de discusión y yo cada vez que hacía un grupo de discusión lo que hacía era mirarme la parte segunda del más allá de la sociología para intentar seguir los pasos canónicos de cómo se hace el grupo de discusión. Problema, pues que no tenía dinero, es decir, con la beca FPI en aquella época pues te pagaban la beca y luego al cabo de un año así empezaron a pagar un dinero para gastos. Pero yo empecé a hacer los grupos de discusión pues sin dinero para pagarlos, con lo cual yo hacía la contactación a través de amigos, yo reunía a la gente en mi casa, les sacaba unas Coca-Colas y así hacía los grupos y yo me los transcribía, claro. Prácticamente transgredía la mitad de las reglas que ponía Jesús en el más allá de la sociología. Y luego yo le entregaba a Jesús los análisis de discurso que hacía con esos grupos y me decía que estaba muy bien. Y tenía yo una mala conciencia tremenda, digo, soy un tramposo y tal. No sigo las reglas y sin embargo logro dar el pego y tal, esto es impresionante. Eso fue el principio, los primeros grupos de discusión, los primeros análisis no están ni en la tesis ni en el libro. Yo hice en total, en los 4 años que tuve de beca, hice 18 grupos y en el libro solamente hay 10, que son pues los 10 últimos, con alguno de los últimos que no metí al final porque salió muy mal, pero son prácticamente casi los 10 últimos. Y de los 8 primeros no hay nada en el libro. No hay nada porque fui cambiando poco a poco el método, fui construyendo el objeto, es decir, al principio no había construcción de objeto. Lo primero que escribía, los primeros análisis no me sirvieron luego para nada. Hacía unos análisis muy bonitos en el sentido de que podías aplicarle categorías muy abstractas, formar hermosos triángulos y cuadrados semióticos, aplicar categorías intemporales, relacionabas con las categorías del apolíneo y de esas cosas de Nietzsche, y entonces te quedaban cosas muy literarias, muy ensayísticas, muy agradables de leer para dominicales, pero que me parece que no sirven para nada. O sea, luego prácticamente las he tirado. Poco a poco
lo que fui, la construcción del objeto tuvo que ver con, pues, con lo que fueron las lecturas. Fundamentalmente ahí me influyó mucho, bueno, y se ve en todas partes Bourdieu. A partir del momento que me leí La Distinción, luego empecé a tragar mucho Bourdieu y empecé a mirar las cosas de otra manera. Y lo que fueron, a lo largo de la FPI, el poder pasar una estancia de investigación en San Diego con Aaron Cicurel, que ahí, aparte de todo lo que la bibliografía que me dio Aaron Cicurel sobre temas de discurso, de sociolingüística, etcétera, conocí a otro tío, Bennett Berger, que se dedicaba allí al tema de la juventud y me puso en contacto con muchas cosas de la historia de la juventud y de lo que era la escuela de Birmingham. No solo Paul Willis, sino Stuart Hall y un montón más de gente. Eso por un lado, y por otro lado, la oportunidad que tuve el cuarto año de ir a París, a la escuela de Bourdieu, pues me pusieron en contacto con un montón de autores, un montón de escuelas, etcétera, que ya a partir de ahí se fue formando con todas esas lecturas que importé en cierta manera, ¿no? Se fue formando lo que fue al final la armazón teórica de lo que fue la investigación. Pero vamos, que fue desde un inicio en el cual prácticamente, y ahora eso, los grupos de edición no se los enseña a nadie, es una vergüenza terrible. Hasta lo que es el final, a cabo de 3 o 4 años haciendo grupos de discusión y al mismo tiempo leyendo mucha teoría sobre el tema. De hecho, tú en la tesis hay un momento, ¿no?, en el capítulo que dedicas a la metodología, ¿no?, a hablar del grupo de discusión, que estableces ahí una ruptura muy clara, ¿no? Dices, pues la fundamentación teórica que ha hecho Jesús Ibáñez es psicoanalítica, ¿no?, es del psicoanálisis de grupos, etcétera, y yo la fundamentación teórica que le voy a dar es otra distinta, ¿no? Y ahí pues expones un poco todas esas lecturas de Bourdieu también, un poco la aportación de Goffman y todo esto que señalas, ¿no? Es interesante, ¿no? Yo al releer tu libro veo que de alguna forma tú ahí rompes también un poco con no esa ruptura inicial tuya de que ¿no?, que justo las prescripciones que aparecían en el más allá de la sociología respecto al cómo hacer el grupo, pues te las saltabas a veces obligado por las circunstancias, ¿no?, económicas o de tiempo, pero luego en un momento ya de mayor maduración o formación tuya, ¿no?, pues decides, ¿no?, y así lo publicas, el que tu fundamentación teórica del grupo de discusión y el discurso que se produce en un grupo la sustentas en otras teorías, ¿no?, distintas, ¿no? Háblanos un poco de ello. Sí, vamos, esto fue fruto, por un lado, de esa mala conciencia, ¿no? Por decir de alguna manera, es decir, bueno, y a pesar de todo funciona. Es decir, de cierta manera, los grupos siguen saliendo, se lo presento a Jesús, ve la transcripción, ve el análisis, y esto parece que es un grupo bien hecho, y no he respetado los pasos que parece que más allá de la sociología están claros, aunque siempre Jesús dice esto hay que adecuarse, etcétera, etcétera. Y por otro lado, el empezar a, pues, todas las lecturas que me traje de San Diego, ¿no? Todas las lecturas en no metodología, sociolingüística, etcétera. Que claro, que te daban una perspectiva muy distinta, la perspectiva de empezar a analizar las situaciones sociales, empezar a analizar los marcos de interacción, etcétera, etcétera. En realidad el que me animó a seguir en este camino fue el propio Jesús. Es decir, yo un día llegué a Jesús, pues de esto cuando era director, pues nada, le digo, oye Jesús, yo estoy leyendo muchas cosas y tal, y me parece a mí que lo que tú haces con el psicoanálisis, que no nos sirve para explicar lo que pasa en el grupo de discusión, y me parece que esto habría que abordarlo desde Cicurel, desde Goffman, desde Garfinkel, desde otra gente. Y él mismo me dijo, pues mira, me parece fantástica la idea. Dice, además estoy pensando en publicar un libro, en coordinar un libro sobre el grupo de discusión con varias perspectivas, así que desarrollarla para el libro. Sí. Y entonces fue, claro, cuando tú eres un becario que no te conoce ni Cristo, y que te dice, un señor como Jesús Ibáñez, te dice, voy a coordinar un libro y tú vas a publicar un capítulo y tal, pues claro, ahí ya me metí a fondo en lo que es esa fundamentación metodológica a partir de estas teorías, ¿no? ¿A qué libro se refería Ibáñez? ¿A lo de Granada o no? Otro no, distinto, se refería a un libro que luego no surgió, no llegó a salir. Es decir, lo que me empecé a trabajar para ese libro fue lo que salió, por un lado, en lo del sentido como producción del libro de Granada, que eso se publicó justo antes de la muerte de Jesús. Y luego en una ponencia, que fue luego el artículo del grupo de discusión como situación social, que eso era una ponencia que yo presenté en el congreso que iba a haber aquí en el 92, bueno, que hubo aquí en el 92, y que iba a dirigir la Mesa Jesús, que fue justamente ese verano cuando Jesús murió. Eso es, Entonces esas eran las dos cosas que fui trabajando
y que salieron ahí como dos cosas que iba a integrar luego en ese capítulo del libro, ¿no? Y que había empezado a meterme en ello, a dejar un poco más de lado el propio contenido de la tesis, de la juventud y todo el tema, para precisamente por eso, por ese incentivo, ¿no? Entonces ahí planteas que digamos, la formación, ¿no?, que debería tener, no sé, los estudiantes que nos puedan ver o vean este vídeo, ¿tú qué les recomendarías como lecturas o como formación, digamos, teórica para abordar tanto la técnica del grupo de discusión como su análisis y demás, ¿no? Parto del hecho de que, bueno, tanto Jesús como quizás las personas de la primera generación o los primeros maestros, pues hablaban mucho de la necesidad de tener una formación, pues, en psicoanálisis, marxismo, semiótica, lingüística, etcétera, etcétera. ¿Tú qué bifurcación planteas ahí, no? Hombre, yo para mí me parece que, claro, ¿qué recomendaría? Pues lo que a mí me ha gustado, yo que más he leído, ¿no? A mí lo que más me ha gustado de cara, vamos, lo que está en mis artículos es sobre todo lo que ha elaborado la sociolingüística neoamericana. Es lo que, vamos, la sociolingüística en general, lo que pasa es que la más destacada es la que se ha hecho en Estados Unidos, ¿no? O por lo menos la que yo conozco mejor, por lo menos, no vamos a decir la más destacada, porque siempre cada uno dice la más destacada que conoce. Pues sí. Goldman me parece un autor muy útil. Es decir, los análisis de Goldman, que se interpretan muchas veces de una manera muy simplista, ¿no? Se suele interpretar a Goldman como un tío que plantea que todos somos actores cínicos y tal. Me parece un autor muy sutil al tratar todo el tema de la interacción. La etnometodología me parece también muy útil, aunque yo siempre lo integro dentro de ese marco de la teoría de Bourdieu y, por ejemplo, lo que es un libro que significa hablar, ¿no? Plantear el mercado de la interacción, la posición social de los que hablan, de los locutores, el tema del hábitus, por ejemplo, son temas que para mí me han sido muy útiles a la hora de entender el grupo de discusión y a la hora de poder analizarlo. Hay un aspecto en tu libro también que es, bueno, lo podríamos decir como la construcción un poco del objeto, ¿no?, o de lo que tú quieres investigar. Bueno, hay todo un capítulo, ¿no?, bastante extenso, ¿no?, me parece que es el primero, ¿no?, donde hablas un poco de la historia de la sociología de la juventud aquí en España, ¿no? Haces una revisión de esa historia tratando un poco de ver en todos los estudios que se habían hecho, la mayoría de ellos desde el Instituto de la Juventud y demás, cuál era, pues, los errores o las limitaciones que tenían esos estudios o las carencias que tenían. Me gustaría que dijeses algo sobre ello, si te parece. Hombre, ese capítulo en realidad lo escribí como necesidad académica. Es decir, yo empecé a leer sobre juventud al principio de la tesis, pero me resultaba tan aburrido, te lo juro, es que era una cosa que se me caía de las manos. Es decir, empezaba a leer las encuestas de juventud y todo eso, y es que se me caían de las manos. Y entonces dejé de leer nada que pusiera, por lo menos nada que se publicara en España que pusiera juventud. Y cuando tuve que redactar la tesis, pues en ese momento ya me dirigía a Narciso, ya había muerto Jesús, Narciso Pizarro. Entonces me dijo, tienes que poner una revisión de las teorías sociológicas de la juventud en España, una cosa académica, claro, y me puse a leer, y ya cuando has terminado de construir el objeto, lo que vas viendo es precisamente todo lo que a tu juicio no se debe hacer. Y precisamente yo creo, es decir, la juventud ha sido uno de los objetos privilegiados de estudio en la investigación española. La primera gran macroencuesta que se hace en España es la primera encuesta juventud. Sí. Y luego se han seguido haciendo muchas. Y la verdad, yo la revisión que hice hasta los informes Zárraga, parece que fue hasta el 89, parece que fue 84, 89 el de Zárraga, el último. 89 el último que revisé. Aunque los de Zárraga están mucho mejor que los otros, pues lo que se ve es el uso, para mí, más nefasto de la encuesta. O sea, primero el uso nefasto de la categoría juventud y luego el uso nefasto de la encuesta de opinión. El uso nefasto de la encuesta de opinión, que es, pues simplemente que en la encuesta de opinión no sabes qué entiende la gente por las preguntas y por las respuestas. Simplemente no tienes ningún medio de saber, tú te crees que lo que se está preguntando lo entiende todo el mundo por igual, pero los esquemas que se aplican para entender una pregunta son muy distintos en función de la posición social de la gente que está contestando. Entonces lo que tienes, supuestamente tienes la gente contestando las mismas preguntas, pero realmente tienes contestando preguntas muy distintas. Y estás sumando, en la misma respuesta, estás sumando formas de producir la respuesta completamente heterogéneas.
Segundo fallo, luego a eso le aplicas lo que es la racionalidad del investigador. El investigador tiene una imagen de lo que es la juventud, y es que además se puede leer perfectamente la imagen de lo que es la juventud es decir, en los informes de juventud no lees tanto lo que es la juventud en un momento, porque no lo puedes leer. Es decir, tienes juventudes, vamos, lo que defiendo, juventudes muy diferenciadas en función de la posición social, pero ves muy bien lo que piensa el que está investigando de lo que es la juventud. Es decir, una imagen pues más o menos apocalíptica o catastrófica, o optimista, relacionada muchas veces con su posición social, ascendente o descendente, etcétera. Entonces, lo que voy a expresar es que simplemente la encuesta servía como campo de proyecciones de los prejuicios del investigador. Yo hablaba ahí mucho del investigador como ventríloco, es decir, que habla a través de los sujetos, dice lo que quiere, porque como no sabe lo que han contestado y lo que han preguntado, él puede decir lo que quiera con esa encuesta. Entonces, en ese sentido, me parecía que era un campo privilegiado, quizás para ver los peores vicios de lo que es el uso cotidiano de la encuesta de opinión. Sí. A través de esos prejuicios sobre una cosa que no existe, que no existe como objeto unificado. La carencia mayor, ¿no?, que ves ahí en esas encuestas es sobre todo el que dejan fuera, ¿no?, el concepto de clase social, ¿no? Lo descabalgan un poco de su construcción, un poco de ese objeto de juventud, de su análisis también, ¿no? Sí. Salvo quizá algunas encuestas también, ¿no? Digamos, de esa quema salvas pues algunas, ¿no? Haces alusión a la de Ángel de Lucas y... Sí, pero que no están incluidas, es decir, las que se salvan un poco. Yo salvé por ahí 3 cosas, así que me parecieron interesantes, ¿no? Una, la que hicieron Ángel de Lucas, Alfonso Ortiz, sobre la juventud campesina, que me pareció muy interesante, a pesar de que luego también tenían ahí unas cosas de psicoanálisis que me parecía que sobraban, ¿no? Sí. Pero bueno, es decir, por ejemplo, pues hablaban de lo que es el conflicto generacional entre hijos que van a heredar la tierra, que ya no pueden ir a la ciudad, se ha cortado el mercado industrial de la ciudad, y entonces el que tiene que quedar en el campo y están mucho más formados que sus padres porque han recibido cursos agrícolas y tal, entonces tiene una visión del campo distinta, ¿no? Más abierta al mercado, con nuevas técnicas, y padres que no les dejan acceder a la propiedad de la tierra, que quieren seguir teniendo la propiedad hasta que ya sean muy viejos y entonces le traspasan a los hijos. Hay un conflicto de generaciones y entonces llega un momento en que ellos lo explican por un conflicto dípico. Por ejemplo, a mí eso, cuando lo han explicado también por el otro lado, lo han explicado perfectamente, digo, a mí el conflicto dípico aquí me sobra, es decir, no me explica nada, no me añade explicación. Pero en general es una investigación muy buena y muy interesante. Me interesó también la del colectivo IOE, lo que pasa es que esa no la acabaron, es decir, no les dejaron, que también metieron directamente el tema de la clase social, una que hicieron para la Comunidad de Madrid y que tenía que haber seguido, lo que pasa es que la Comunidad de Madrid ya no se la financió. Y luego me interesó sobre todo en lo que era su aspecto de crítica metodológica, una de Masjoan y Planas. Masjoan y Planas. Struch y Cardús. Sí. Struch y Cardús. La de las encuestas de la juventud en Cataluña. Sí. Que esa además es un libro graciosísimo. Porque se ríen. Citas ahí Comín y García Nieto, ¿no? También está la de Juventud Obrera de Cornellá y demás. Sí, eso también es interesante, aunque ya desde una perspectiva muy marxista clásica, de descubrir alienación o no alienación entre la juventud. Y frente a esa situación un poco, ¿no?, ese panorama que tú adviertes en los estudios de juventud, lo que tú planteas, ¿cuál es tu enfoque, ¿no?, tu construcción del objeto? Hombre, lo que yo planteo es que, vamos a ver, en 4 palabras. Primero hay... Es decir, la construcción, hay que distinguir si se habla de la juventud como clase de edad o como generación. Normalmente se mezclan, es decir, como clase de edad, es que en todo grupo social diferencia edades, construye edades que cada una tiene una serie de derechos y deberes, ¿no? Las fronteras entre las edades y los derechos y los deberes que se corresponden a cada edad varía según las sociedades y varía según los grupos sociales. Entonces, tienes juventudes distintas en el sentido de que suponen formas de comportamiento distintas y fronteras distintas de dónde empieza y dónde acaba, a qué edad empieza y a qué edad acaba en los diferentes grupos sociales, ¿no? No es lo mismo, pues, la juventud obrera que empieza a trabajar a los 16 años que la juventud burguesa del que a los 26 años sigue haciendo másters. No tiene nada que ver. Entonces, habría que diferenciar esas clases de edad distintas por grupos sociales y por otro lado, otra problemática distinta, que es el cambio generacional, que normalmente se asimila.
Y el cambio generacional va ligado al cambio de las condiciones de producción de los sujetos, que también varían por grupos sociales. Entonces era un poco lo que yo planteaba, es decir, no tanto desechar el concepto de juventud como como una clase de edad específica, pero sí desechar esa visión homogeneizadora de la juventud en una sociedad de clases. Y sobre todo esa visión de que hay una edad en la que empieza y acaba la juventud y que es la misma para toda la sociedad y que supone pautas de comportamiento y valores comunes en toda la sociedad. Esa es la idea que desecho absolutamente. ¿Cuál es? Háblanos un poco, si te parece, del diseño, ¿no? Por concretar también, porque digamos tu investigación, vamos, yo releyendo un poco el apéndice, ¿no? que hay en tu libro, donde describes un poco pues quiénes son los que participan en esos 10 grupos de discusión. Sobre todo yo creo que son jóvenes, ¿no? Que pertenecen quizá a clases medias bajas o clase obrera, fundamentalmente, ¿no? Yo creo. Cuéntanos un poco cómo decides centrarte en los jóvenes que finalmente son un poco tu materia prima, ¿no? de la investigación con grupos. Eso es casi menos el fruto de una decisión que de una sucesión de azares. Es decir, al principio cuando haces la planificación, bueno, la primera planificación, pues siempre coges lo clásico, clase media, clase obrera, clase alta, vamos, eso que se maneja, que manejamos todos y que cada uno le da un significado distinto y ninguno sabe muy bien qué significa, ¿no? Clase alta la descarté prácticamente desde el principio porque no tenía redes sociales ni contactos ni nada, y entonces me quedé con clase media y obrera. Empecé a hacer más de clase media, pero son los grupos que luego tiré a la basura, y estuvo más en función de los contactadores que los que podía disponer y de la gente que me podían contactar. Llegó un momento en que el diseño inicial lo fui modificando a medida que iba haciendo la investigación, ¿no? Y prácticamente cuando ya llego, a partir de un poco el marco teórico de Bourdieu, llego un poco más a analizarlo, me preocupo más pues de distinguir, por un lado, gente que trabaja, gente que estudia, con muy poca variación, porque me había cogido explícitamente un arco de edad muy pequeño, 15-18 años aproximadamente, precisamente para demostrar que entre la gente de 15-18 años, es decir, con edades muy parecidas, las visiones son muy distintas. Es decir, que yo ahí la edad la ponía como variable que permanecía fija, para ver todas las variaciones a partir de ella. Y entonces ahí empecé a distinguir entre la gente que seguía estudiando, la gente que empezaba a trabajar. La gente que empezaba a trabajar, pues todo el mundo tenía un tipo de trabajo muy similar. Es decir, la gente que empieza a trabajar a 16 años no trabaja de ejecutivo, suele trabajar pues con contratos contratos basura variados y en sectores, pues descualificados, ya sea cogí de pequeñas industrias, cogí de industrias medianas y cogí de sectores de hostelería y de comercio, que es lo más común. Diferencié un poco esos sectores de trabajo y luego diferencié pues de los que estudiaban, pues había dos cursos, es decir, los que iban por FP y los que iban por BUP. Entonces con eso más o menos seleccionabas ya la gente. Y luego, pues claro, ¿qué te daba? Pues que clase media prácticamente no tenían más que BUP. Es decir, en clase media las demás opciones son muy minoritarias y es casi muy difícil hacer grupos. Tienes muy poca gente que esté en otro. Tienes alguna gente de clase media que se te cuela en un grupo de gente de clase obrera de FP. Pero en general, BUP, había otro de clase media de FP2, que eran gente de 18 años y tal. Y luego ya de clase obrera tenías mucha más diversidad. De todas maneras, al final los grupos que hice también dependieron, es decir, como puedes manejar muchas variables, el problema que tienes con un grupo de discusión es que se te ocurren muchas cosas que pueden hacerte variar el comportamiento y las prácticas de los sujetos. Y si empiezas a cruzar te salen 200 grupos. Entonces, lo que intentas luego es intentar juntar algunas, ver cuáles son las más importantes y cuáles son las menos. Y luego ya cuando tienes un diseño de muchos menos grupos, al final lo que ocurre es que llega un momento que se te acaba la tesis, se te acaba la beca, tienes que hacer la tesis, has logrado contactar unos grupos y otros no. Es decir, ahí hay mucha cosa del azar. Por ejemplo, me salieron mucho menos grupos de chicas que de chicos. Es una cosa que me dijeron en el tribunal de tesis. Y me salieron mucho menos pues porque por los contactadores que manejé, fundamentalmente al final manejé una contactadora, no logró con la misma facilidad hacer grupos de chicas que de chicos. Entonces, si tú ves en realidad los 10 grupos que hay en el libro, no puedes hacer un esquema diciendo, mira, esto está perfectamente planificado, porque no lo está.
no lo está. Sí, sin embargo, la sensación que tú tenías, ¿no?, al hacer ese campo, ese trabajo de campo, era de que tenías una información, pues bueno, suficiente, ¿no?, como para bueno, aportar algo, ¿no?, tal como haces aquí en Sí, el hombre, libro. O sobre todo te dio rabia especialmente de no haber hecho más de ¿cuál? De chicas o de hombre, o de es las que clases medias, ¿no? de clases medias, de chicas. Hombre, luego al final lo que pasó es un libro fundamentalmente sobre lo que podríamos llamar así en general clases populares. Y de clases medias no hay casi nada en el libro. Hay 2 grupos, yo creo, o 3. Sí. Y el resto son todos de clases populares. Que tiene una ventaja, es decir, yo a lo mejor, si lo hubiera hecho ahora, a lo mejor no hubiera hecho de clases medias, me hubiera centrado nada más en clases populares y hubiera diferenciado mucho más trayectorias. Hubiera diferenciado muchas más cosas. ¿Por qué? Porque es muy interesante, pues analizar una cosa normalmente no se analiza, se habla de la clase obrera en general. Y es muy interesante ver que hay una diferencia de trayectorias en función, pues, del capital escolar paterno, del hábitat en el que se vive, de las trayectorias escolares que se van teniendo, de mayor éxito o fracaso, de las distintas trayectorias laborales que se van teniendo, que puedes hacer un estudio de una enorme complejidad y variedad con gente nada más de clases populares. Yo si lo hubiera hecho ahora lo hubiera enfocado allí, porque me pareció al final mucho más interesante ver lo que es esas distintas variaciones de racionalidades prácticas que se van formando entre gente muy próxima socialmente. Es decir, ese juego de variaciones me parece mucho más interesante porque además explica muchas más cosas. Es decir, mucha parte del discurso de los sujetos solamente lo puedes entender como una alternativa que toman respecto a otras alternativas que les están próximas socialmente. Y entonces si haces grandes investigaciones donde coges 2 grupos de clase obrera, 2 grupos de clase media, 2 grupos de clase alta, no puedes interpretar bien porque de quién están hablando esos 2 grupos de clase obrera seguramente a lo mejor se refieren un poco a los de clase media, pues también pueden estar refiriendo a gente que está muy cercana a ellos pero que no ha estado representada en esos grupos. Entonces esa perspectiva me pareció mucho más interesante, ¿no? Esa lucha entre racionalidades prácticas y moralidades prácticas que había entre los próximos sociales. ¿Tú preferirías, digamos, el tender hacia investigaciones más monográficas, ¿no?, o que pongan la lupa más en un campo más delimitado, ¿no?, de sujetos, de discursos? No, de hecho ahora, por ejemplo, lo último que he hecho, que es sobre el tema de transformaciones en las prácticas educativas familiares en Andalucía, me he centrado exclusivamente en clases populares, ¿no? Porque me ha parecido, es decir, y al final la última era ya no solamente en clase popular, sino en clase obrera urbana. Es decir, porque hay todo un juego de diferencias, de matices, de lógicas de acción que si haces unas vistas de pájaro muy desde arriba no coges. No coges porque confundes esquemas que vienen de sitios muy distintos. Hay una cuestión que a veces nos surge y que, bueno, surge en las clases, ¿no?, los alumnos cuando preguntan, bueno, ¿y por qué la investigación se queda solo en la investigación empírica, ¿no?, en grupos de discusión? ¿Por qué no se mezclan con otras técnicas cualitativas o otra información cuantitativa? En tu caso, ¿cómo lo haces? Bueno, aunque hay un capítulo también en el libro donde tú manejas la estadística disponible, ¿no?, sobre educación, trabajo, etcétera, ¿no?, en jóvenes. Pero en el caso cualitativo, concretamente, ¿te planteaste en algún momento el haber hecho, aparte de los grupos, el haber hecho entrevistas abiertas? No me planteé hacer entrevistas porque las entrevistas son muy buenas para coger las prácticas de los sujetos, es decir, para hacer una historia de las prácticas que has ido teniendo, por ejemplo, de tu trayectoria escolar, tu trayectoria laboral, etcétera. Para coger las representaciones de las prácticas o las racionalidades prácticas de los sujetos, yo creo que el grupo de discusión es la técnica idónea. Entonces, mezclar técnicas depende de lo que estés investigando. Es decir, tú vas construyendo un objeto y en la construcción de ese objeto pues tienes que recurrir lo mismo a grupos de discusión que a entrevistas, que a estadísticas, que lo que sea. Normalmente el recurso viene delimitado por el tiempo y los recursos que tienes. Es decir, lo que tienes. Normalmente las elecciones metodológicas no son elecciones que se hagan así como en los manuales se suele plantear una cosa, es dado un objeto y unas condiciones ideales, tú lo que haces es esto. Dices, sí señor, pero normalmente el objeto te lo tienes que ir inventando porque tienes que hacer una investigación, porque te han contratado, y las condiciones ideales están en la China, porque aquí no están. Es decir, tienes un tiempo, unos recursos y tal. Y entonces las elecciones metodológicas son elecciones de maximizar la productividad de los recursos disponibles, más o menos, o sea, planteándolo así, es decir, con estos pocos recursos, ¿cómo puedo abordar este tema de tal manera que pueda explicarlo un poco mejor? Y entonces eso es lo que haces.
Entonces, yo un poco las estadísticas te sirven pues fundamentalmente para ver posiciones sociales, para ver tenencia de objetos, para ver tenencia de títulos escolares, etcétera. Para ver opiniones me parece que las encuestas no sirven. Y yo las utilizo en el libro, las utilizo fundamentalmente encuestas sobre temas de trayectorias escolares, cuánta gente de qué clases sociales sigue qué tipo de estudios, etcétera, y también trayectorias laborales. Que me parece que para eso, si están bien hechas, son muy útiles, ¿no? Tú no puedes, vamos, no tienes otra manera de ver en general el estado del sistema escolar o del mercado de trabajo sino esa base de encuestas, de números. Que aparte que no son nada malos los números, ¿no? Que también hay una especie de... Hay mucha gente que se mete en cualitativa porque parece que el número es algo malo, que deshumaniza. Esto es una cosa de curas. Luego los grupos de discusión es eso, para analizar lo que yo llamo las racionalidades prácticas o las representaciones de los sujetos. Y la entrevista en profundidad y la historia de vida para analizar prácticas o biografías. Entonces, por ejemplo, las últimas investigaciones, la última que he hecho sobre el tema de las prácticas educativas en Andalucía, pues he hecho están 2 investigaciones y se han hecho por un lado grupos de discusión y por otro lado historias de vida. Porque el grupo de discusión me daba un poco las racionalidades prácticas, la lucha de legitimidades entre lo que es definir la buena educación, etcétera. Y por otro lado las historias de vida pues te dan un poco las prácticas reales, sí. Más o menos lo que han ido haciendo los sujetos tanto en su familia de origen como en la actual, que eso no lo puedes hacer con un grupo de discusión. En un grupo de discusión las prácticas que salen son solamente las que en ese momento son eficaces para defender una opinión. Hay otro aspecto, si te parece, aunque ya lo has adelantado antes, que es el de el campo, ¿no? Lo que genéricamente decimos la realización de los grupos o de la investigación empírica, ¿no? Antes aludías a que habías contado con algunos contactadores, ¿no? ¿Qué tipo de contactadores fueron? ¿Cómo te pareció su trabajo? Pero en general nos puedes hablar, no sé, de la contactación aquí o de quizá alguna otra experiencia que hayas tenido con los contactadores, ¿no? ¿Qué canales, qué redes, cómo se les contactó a estos jóvenes? ¿Qué canales o redes se utilizaron? Si hubo buenas o malas contactaciones, esto que a veces se dice, pues mira, no me pareció bien el trabajo que hicieron o no sé qué. Hombre, yo las contactaciones, en el momento en que pude empezar a pagar los contactadores, claro, los primeros grupos los hice contactando yo, pidiéndole a amigos que contactaran. Entonces, es una cosa que a lo mejor puedes hacer con un grupo o con 2. Pero claro, enseguida se te agotan las redes sociales. En las redes sociales circulan favores y tú no puedes estar explotando que todo el mundo te está haciendo favores todo el rato, ¿no? Y entonces tienes que empezar a sacar por otro lado. Tienes que yo normalmente lo hago con contactadores que conozco previamente, muchas veces son amigos o compañeros. Vamos, en la tesis era una compañera del doctorado, la que me hizo buena parte de los contactos. Luego a través de otros amigos u otros contactos, y yo les pagaba. Hay una cosa muy importante, que aunque tengas un amigo, al contactador le pagas, porque es que si no le pagas no le puedes mandar. Claro. Y no puedes exigir, ¿no? No puedes exigir nada. Entonces, si te está haciendo un favor un amigo y te dice, pues he contactado a tal, y dices, no, esa persona no me viene bien, pues dices, hombre, te estoy haciendo un favor, aunque no te lo diga, ¿no? Sí. No puedes hacerlo, entonces mejor le pagas. Por lo menos así le puedes exigir. Una vez recurrí a contactadores profesionales y me salió fatal. Salió un grupo de discusión fatal en el que la gente fue al grupo y prácticamente estuvo sosteniendo lo que era un discurso muy legítimo durante toda la reunión, hasta el final en el que les dije que no me creía nada de lo que me contaban. Y entonces dijeron que no, que era mentira todo, pero bueno. Y es la única vez que he hecho contacto por gente profesional. Es la única vez. Las malas contactaciones, pues mira, cuando contactan... El trabajo de contactador es que es muy complicado, la verdad, es decir, si estás así de sociólogo y tal, y te contáctame a la gente, pues parece que te hacen el trabajo y tal. Pero claro, cuando son amigos lo que te están haciendo, aunque les pagues, pues te cuentan toda la historieta, ¿no? Sí. Y es muy complicado, sobre todo en cuanto dices, mire, yo quiero padres que solo tengan el grado escolar, que tengan niños entre 6 y 10 años, que no tengan niños mayores de 10 años... y que sean obreros y no sé qué, y de estas edades. Entonces te dice, joder, macho, ¿cuánto me pagas? Y además tengo que buscarte 7 o 6 y que vayan al mismo sitio a una hora, y qué más quieres.
Y claro, es muy difícil. Y muchas veces, aunque sean las mejores relaciones con el contactador, pues primero hay los malentendidos. Es decir, por mucho que quieras aclarar, explicitar, siempre hay malentendidos. Sí. Y luego la explotación más o menos consciente o inconsciente de los malentendidos por el contactador. Es decir, en un momento todos nos basamos en el malentendido, en la ambigüedad, para dejarlo pasar, sí, de cierta manera, y hacer un poco lo que nos viene un poco mejor, lo que nos resulta un poco más cómodo. Entonces, lo normal que siempre te venga alguien que no esperas, eso siempre es como el 90% de los grupos, y en algunos casos ese que no te esperas, o incluso a veces el grupo entero, te puede resultar absolutamente nefasto, ¿no? O sea, me acuerdo, pues yo qué sé, casos así en Granada, un grupo de excursión con madres de clases populares, con el grado escolar, con niños. Pues viene una madre que su hijo es yonki. Entonces, claro, tú al contactador no has dicho que no te busque que te excluya a las madres de yonkis, no se te ha ocurrido. Pero en el momento que te viene una madre que su hijo es yonki, pues el grupo de discusión que tú querías que hablaran de cómo se educan los niños pequeños, de no sé qué, no sé cuánto, se centra en el tema de la droga, en el tema del yonki, en el tema del sacrificio de la madre, y ya, bueno, siempre puedes sacar algo de ahí, ¿no? Pero te lo desbarata. Te lo desbarata, ¿no? Entonces esas cosas siempre te pueden pasar, siempre te arriesgas. Y el aspecto del lugar de la reunión, bueno, tú nos dices claramente, ¿no?, en lo que has publicado, que decides, ¿no?, yo creo que es una decisión tuya, ¿no?, deliberada, el hacer los grupos en bares, ¿no? ¿Cómo te resultó esta experiencia? ¿Cómo la consideras en relación, pues, a lo clásico a veces que se hacen grupos en salas estas ya habilitadas o con mecanismos de grabación o tal? Sí, hombre, a mí los grupos en bares me parecen mucho mejores. O sea, me parecen mucho mejores. Se rompe lo que llama Bourdieu la censura estructural, o por lo menos el discurso mucho más legítimo se rompe mucho antes en la dinámica del grupo. Y por razones muy obvias, es decir, por ejemplo, cuando Jesús Ibáñez escribe en Más allá de la sociología, una entidad de investigación es una entidad neutra. Dice, hombre, es una entidad neutra ¿para quién? Para alguien que ha aprendido que la investigación es una cosa neutra y para alguien que está acostumbrado a este tipo de ambientes. Porque tener un espacio tan grande, tener un tipo de mesas tan así, es decir, un tipo de muebles, entrar en determinado tipo de edificios, hay gente, tipos de posiciones sociales que están acostumbrados y hay tipos de posiciones sociales que no están absolutamente acostumbrados, que entran prácticamente en los lugares de los pijos, puramente. Vamos a un lugar pijo con gente pija y esto es todo cosas que nosotros no vemos en nuestra vida. Es decir, no hay lugares neutros. Todos los lugares son marcados por cada uno en función de su experiencia habitual de los lugares a los que va y de la gente con la que se relaciona. Igual que no hay personas neutras, ni forma de vestirse neutras, ¿no? Entonces, yo empecé haciendo los grupos por razones de dinero en pisos. En mi piso o en el piso de algún amigo. Un piso es un sitio muy complicado para hacer un grupo. Primero porque llevas a la gente a espacios privados y hay gente ya que ya se mosquea, ¿no?, por entrar en un piso. Y segundo, porque un piso es un lugar marcado socialmente. Es decir, cuando vas a un piso no vas simplemente a un lugar privado, sino vas al piso de una persona que vive en un barrio, que en ese barrio vive la gente de determinada manera, que está decorado de determinada manera. Es decir, ya está marcando, es un sitio absolutamente marcado socialmente, con una marca social de tal. Entonces, también yo lo de los pisos lo evité enseguida. Los bares, pues los bares son los sitios donde vamos con los colegas o con los conocidos, nos tomamos unas cañas o unas Coca-Colas y hablamos de un montón de temas. Aunque hoy elegirías el bar, ¿no?, para no coger un bar, digamos, que desentonase con estos grupos, ¿no? Claro, el bar, del tipo de bar al que va ese tipo de gente. No todos los bares son iguales, claro. Pero si tú más o menos ya sabes qué tipo de gente te va a ir al grupo, vamos, tienes que saber, porque eres tú el que ha dicho qué tipo de gente va a ir, pues eliges en la zona por la que vive esa gente o por la zona más cercana a donde estás buscando a los participantes, eliges un bar pues que sea de lo normal en ese ambiente, de lo más normal, y que tenga una salita aparte o algún lugar un poco recogido para que no estés en medio de todos los ruidos y de todo el mundo mirándote, claro. Y claro, son sitios, a mí me parecen sitios idóneos, ¿no? O sea, hay mucha gente que a veces escucha los grupos y dice, joder, que pronto arranca la gente, que pronto se pone a tal. Digo, por buena parte yo creo que es por eso, por hacerlo en bares. Le sacas menos de su contexto natural, ¿no? El hecho de que, bueno, pues el camarero mismo de ese bar pues les atienda y no...
Exactamente. No llevarles ya... Bueno, las salas estas que son piso, ¿no? Las salas comerciales estas que tenemos, las empresas acaban estando ubicadas en barrios, como tú dices, marcados en pisos, claro, normalmente. Ahí hay un aspecto que es el de la moderación. Y quería preguntarte si, supongo que sí, ¿no? La respuesta ya venía dada, ¿no? En lo que has dicho anteriormente. Tú moderas todos los grupos, ¿no? Eres el sí, moderador. ¿Ha habido otras investigaciones en las que tú hayas analizado, pero la moderación la haya hecho otro, o no? Generalmente es lo que... Sí, ha habido vamos, en la última investigación que hicimos en Granada, con un grupo de gente, sí. Pues había algún grupo de discusión que hacía una compañera, que lo moderaba a ella. Sobre todo ahí lo decidimos que lo moderara ella porque eran grupos de mujeres, aunque luego al moderador se le olvida, pero en principio ayudaba un poco más que fuera una mujer la que arrancara la conversación, aunque tampoco es un tema determinante, es decir, no es un tema que digas está excluido, pero bueno, parecía que resultaba más fácil de esa manera. Y bueno, yo en general prefiero moderarlo yo el grupo, prefiero moderarlo yo, saber yo cómo funciona todo, y aunque la moderación la verdad tampoco tiene tanto secreto, es decir, muchas veces he hablado de la moderación como si fuera una cosa muy como así de un arcano misterioso, ¿no? Que te inician en un tema, manejas la transferencia, la contratransferencia, y parece que es una cosa muy difícil. Y yo la moderación, pues yo creo que lo fundamental está en la contactación en el local. Es decir, si el local ya es un local informal, si la contactación has logrado que la gente, que no se te meta una aguafiesta, es decir, una persona que venga con un problema muy gordo y que te vaya a fagocitar el grupo, o que la gente sea muy distinta, o que venga gente que son muy distintos a los otros y los callen completamente, etcétera, esas cosas que pasan, ¿no? Si eso está medianamente conseguido, la moderación es relativamente fácil, me parece a mí. Es decir, yo por ejemplo lo que hago, estoy con el contactador o la contactadora en la barra del bar, va llegando la gente, la contactadora me presenta a la gente, va llegando más gente, se van presentando entre ellos, estoy allí tranquilamente, si me preguntan algo le contesto, pero tampoco así hablo mucho, tampoco sin estar distante, ¿no? Tranquilamente tomando tu caña, viendo cómo la gente llega, diciendo, bueno, falta no sé qué, falta no sé cuántos. Pasas a la sala y entonces yo lo que le explico a la gente, primero pues le explico que vamos a hablar de un tema, que se está haciendo una investigación y que yo voy a formular un tema y luego yo me voy a callar. Y yo eso ya lo integro como parte de la definición de la situación. ¿Por qué? Porque, por una razón muy simple, porque si no lo integras como parte de la definición de la situación, creas esa ansiedad del grupo, que parece una cosa consustancial a la esencia del grupo, pero que para mí es el hecho de decir, alguien te llama, te saca un tema, le dice que quiere exactamente y no te responde. Es decir, eso es un señor muy mal educado. Es lo que se llama en el lenguaje, ¿no? Es decir, entonces yo le integro una definición de la situación. No, yo os voy a dejar, hablé vosotros y yo me voy a callar. Luego, y entonces les digo, esto lo voy a grabar porque si no lo grabo no me entero de nada y no me acuerdo de nada. Manejo la grabadora con cierta torpeza para que parezca que yo también soy un poco raro con eso de la grabadora, que es un aparato que a mí tampoco me resulta muy así. Y saco el tema y pongo la grabadora. A partir de ahí casi nunca digo nada, es decir, estoy allí, escucho a la gente, si la gente se ríe pues yo me río, si la gente está seria pues yo estoy serio, intento no sostener, eso sí, el discurso de ninguno de los participantes, y si hay temas espinosos que se han saltado por encima, temas que me interesan, etcétera, etcétera, bueno, lo típico de reformular lo que alguien ha dicho y eso lo suelo hacer a partir de una hora de discusión. Es decir, yo prácticamente a la primera hora de discusión no digo nada. No digo nada, dejo que la gente vaya saltando de tema en tema, porque me parece que eso da un material precioso para análisis, es decir, el hecho de que la gente, cómo relaciona la gente un tema con el otro, cómo salta un tema a otro, eso te da muchos elementos para luego poder analizar. Luego, un tiempo, ¿no? Dices una hora o... Sí, una hora. A veces, o sea, yo he tenido grupos que prácticamente hasta ya la hora y media no he dicho nada, a sacar una pregunta que me había parecido tal y yo los he dejado y no he dicho nada. Ya hay grupos, es decir, cuanto más tienes que intervenir, sobre todo, bueno, normalmente no se suele ir el tema, es decir, cuando la situación es suficientemente formal, eso de convocarlos a una hora, del cheque regalo, como para que la gente no se vaya demasiado del tema. Puedes tener problemas del acaparador de discurso, que ese es un problema, ese es muy difícil de resolver, porque le puedes llamar la atención directamente, pero normalmente no se da por aludido. El acaparador de temas es alguien que se siente muy legítimo.
dentro del grupo, y lo único que puedes hacer es pues prácticamente retirarle la mirada, no mirarle y mirar a la gente que tú veas que tiene más ganas de hablar o de contestarle, hasta que se arranque alguien que le conteste, ¿no? Es lo que sueles hacer. Y poco más, poco más. Normalmente lo que haces en tus intervenciones, relanzas un poco lo que ellos van diciendo, Sí. o abres nuevas vías. Sí, relanzo lo que van diciendo. Y si quiero meter temas que no han salido, los suelo meter como algo que ha salido en otro grupo de discusión. Ajá. Sí, oye, mira, me extraña de que no hayáis hablado de esto porque otros padres y tal Sí, sí, sí. hablan de esto y de lo otro. Ajá. Aunque al mismo tiempo que les meto el tema, les meto un poco el grupo de referencia del tema y a ver cómo se sitúan ellos frente a eso. Pero eso lo hago siempre al final, cuando ya está la situación definida como de discurso entre ellos, como que yo no digo nada. Y en esa situación, aunque ya diga algo, ya se olvidan, es decir, dicen algo y ellos siguen hablando entre ellos. Que si al principio te pones a hacer alguna pregunta o algo, vas a definir la situación como una de pregunta-respuesta y entonces ya te cargas al grupo. Sí. Tu estilo de moderación entonces se parecería más pues al estilo un poco, ¿no? de la escuela de Jesús, Ángel, de Lucas, etcétera. Es decir, se alejaría, ¿no? de otros estilos más directivos, ¿no? Que ya Sí. tendrían otras bases, otras fundamentaciones, supongo, teóricas. Sí, sí. Hombre, yo intento alejarme de la situación de pregunta-respuesta. Porque al final te vas aproximando cada vez más a la encuesta, es decir, a no saber realmente qué están la gente contestando, a elevar la censura estructural de la situación. Es decir, pregunta-respuesta es el examen. Solo, vamos, lo repetía Jesús siempre, ¿no? Sí, sí. Y alejarte de esa situación, es decir, dejar que ellos discutan entre ellos, que ellos se pongan de acuerdo entre ellos, que ellos saquen los temas que les parecen interesantes y los que no. Y al final de esas reuniones, bueno, Jesús lo cita también en su libro, Más allá de la sociología, habla de la postdiscusión o la postentrevista o el postgrupo, ¿no? Como un posible colofón, ¿no? de la técnica. ¿Qué experiencia tienes? ¿Haces postdiscusión o postentrevista? ¿A micrófono cerrado? Sí, pero no, muy cortitas. Yo la verdad, es decir, los grupos, yo lo que hago, los dejo hablar, bum, 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 y normalmente se acaban cuando la gente dice que se tiene que ir. Es decir, al menos ya de que vea un grupo que está repitiéndose y repitiéndose, ¿no? Pero como normalmente le dices a la gente 2 horas, sí. Entonces la gente ya como tiene otras cosas que hacer, aparte de ir al grupo de discusión, pues ya tiene que tal. Y entonces, si tú ves que siguen saliendo temas que te pueden servir para análisis, pues tú lo dejas, ¿no? Ya has hecho grupo, ya has montado toda la historieta, pues tú dejas ahí la grabadora, es decir, porque sigan hablando. Y pues fundamentalmente cuando termina el grupo, pues hay gente que se va corriendo, hay gente que se queda a comentar cosas. Yo además les paso siempre, al terminar el grupo, les paso una hojilla para pedirles datos de situación social, de posición social. Es decir, pues de tipo de estudios que tienen, bueno, lo que me interese según la investigación. Pues claro, por la contactación siempre hay esas variaciones que nunca sabes realmente quién te ha llegado, ¿no? Y entonces porque me sirve para controlar un poco los datos sociales de los participantes y luego también para poder analizar, es decir, hay tipos de racionalidades prácticas, tipos de discursos que se corresponden con diferencias en posiciones sociales y entonces yo las recojo siempre al final. La postdiscusión en general no suele ser nada así especialmente relevante, ¿no? La gente dice, pues está, sigue con algún tema que con el que estaban terminando, contan alguna anécdota y poco más, suele durar muy poco. Y ante ese será una especie de pequeño cuestionario, ¿no? Que les pasas al final del grupo. Normalmente la gente lo contesta sin ponerte ningún reparo ni No, lo integra muy bien dentro de la situación. Hombre, es una hoja, ¿no? Es una hoja. Pon pues, los años que tienes, los estudios que has hecho, los estudios de tu cónyuge, qué trabajo ocupas, trabajo del cónyuge, esas cosas. Sí. Antes has mencionado lo del cheque regalo, ¿no? ¿Cómo planteas lo del cheque? ¿Es realmente cheque regalo y ya está? Hay a veces otros regalos, no sé, regalarles un libro en vez de un cheque regalo o la fórmula esta de un cheque que intercambian luego en un gran almacén, ¿no? Yo normalmente utilizo, en la investigación de la juventud lo que utilizaba eran cheques regalos de una tienda de discos. Ajá. Entonces, además eso marcaba mucho más el tema de regalo, ¿no? Porque era una cosa para que ya no te ibas a comprar un kilo de uvas, una barra pan ni
Y nada, te ibas a comprar un disco, una camiseta, un póster, algo así. Sí, sí. Ya como una cosa era... Eso estaba mucho más semantizado como regalo, ¿no? Porque en realidad era una cosa que vas a comprarte algo, pero pues, cómprate el disco que quieras. En las últimas hago cheque regalo, pues de lo que hace casi todo el mundo, el Corte Inglés, además en sitios como Granada o Sevilla y poco más, para elegir. Y sobre todo ya, pues claro, si tienes padres de familia, pues a lo mejor hay gente que le gusta la música y comprar discos y hay gente que pasa un kilo de comprar discos. Y lo otro, claro, el problema, lo ideal sería pues un regalito material, ¿no? El problema que tienes es que no sabes qué le puede gustar a la gente. Si no lo sabes muchas veces ni qué regalar a tu madre, te imagínate a gente que no conoces. Entonces, lo que haces es decir, el recurso ese es el cheque regalo, que sea una cantidad, pues yo creo que la gente va, no tanto, yo creo que la gente generalmente no va por el cheque regalo, si la gente va por el cheque regalo, el grupo te sale mal. El cheque regalo es como una especie de excusa que nos sirve a todos. Sí. Es decir, el contactador le pide un favor a la persona que va al grupo. Pagar las molestias, ¿no? Sí. Y un poco para pedirle ese favor, el contactador, a la persona que va al grupo, le dice, y te vas a llevar un cheque regalo para comprarte con el Corte Inglés. Sí. Y entonces el otro le hace el favor, no solamente porque se va a dar el cheque regalo, sino porque a las dos partes pasa como que yo también me llevo un beneficio cuando te hago un favor. Porque tampoco a nadie le gusta empezar pidiendo demasiados favores y haciendo demasiados favores. Sí. Porque tú sabes que si haces demasiados favores a un amigo lo terminas perdiendo. Sí, es un intercambio, ¿no? Claro, entonces sirve un poco para engrasar los intercambios, estos intercambios de dones. Y entonces tiene que ser una cosilla pues lo suficientemente grande como que parezca que es un regalo, si no va a ser un cheque regalo de 500 pelas, pero lo suficientemente pequeña como para que no sea un incentivo por sí mismo. En este caso, bueno, comprar un disco, pues lo que vale un disco, ¿no? Sí, 1.000 pelas o 2.000. No me acuerdo, en aquella época parece que eran 2.000 pelas lo que valían los discos. Ya ahora, pues me parece que la última parece que eran 3.500 o así lo que le daba a los padres, es decir, que son cantidades en realidad como para decir, pues mira, cómprate una chuchería, ¿no? Sí. Y hay otra parte que es lo que Jesús decía, ¿no? En esa conferencia de Granada que quedó grabada en el año 91 por ahí. Acababa hablando del análisis, dice, la parte más difícil. Decía, más fastidiada, claro. No, más fastidiada. Cuéntanos un poco cómo cogiste, ¿no? El toro por los cuernos aquí, ese toro del análisis. Contando alguna cosita, ¿no? Pues como si se lo estuvieras contando pues a gente que te pide, pues bueno, y luego que una vez que tenías todo eso grabado, ¿cómo lo manejaste? ¿Cómo lo organizaste? ¿Cómo te apañaste? Pues eso es, claro, fue un proceso tan largo y tan cambiante que ahora mismo no sabría decir. Sé contarte lo que hacía al final. Sí, lo que recuerdes, sí. Lo que hacía al final, claro, tú tienes ahí un montón de gente hablando, tienes 40 o 50 páginas de palabras, ¿Qué haces con eso? Pues yo al final lo que hacía primero empezar simplemente a hacer esquemas de cómo iban hablando y cómo cambiaban de tema. Empezar a intentar distinguir posiciones dentro del grupo, es decir, empezaba a haber discusiones, había posiciones enfrentadas. ¿Y cuáles eran los términos de las posiciones? Es decir, siempre intentando ligarme a lo más explícito, es decir, intentando desde el principio no empezar a interpretar ya en el principio del análisis, porque claro, si empiezas a interpretar desde el principio empiezas a encontrar complejos varios, alienaciones o historietas, tal, nada más empezar a leer el grupo, pues ya puedes leer lo que te dé la gana en el grupo, ¿no? Me parece que eso es el máximo peligro de los grupos de discusión, es precisamente eso de la sobreinterpretación, es decir, de empezar a coger y decir, aquí lo que quiere decir en realidad es tal, lo que quiere decir es cual. Y yo sé que hay gente que ahora hace grupos de discusión, pues que te utiliza el tema del discurso manifiesto y latente precisamente para eso, para interpretar lo que quieren. Es decir, el discurso manifiesto es este, pero el latente, que yo sé, ¿y por qué lo sabes? No, porque yo lo sé. No, pues muy bien. Entonces lo que me parece es que tienes que seguir lo más al pie de la letra lo que se está diciendo, porque si se ha dicho por algo. Y se ha dicho ese algo, no se ha querido decir otra cosa. Y luego a partir de ahí intentar sacar lo que llamaba los esquemas, es decir, a partir de qué esquemas se estaban produciendo estos enunciados, esquemas interpretativos. Por ejemplo, en mi libro hablo pues de la oposición, por ejemplo, entre saber práctico y saber teórico en los grupos de chavales que vienen de clase obrera a la hora de contraponer, por ejemplo, la FP al BUP. Entonces tú empiezas a construir esos esquemas que en realidad, bueno, los construyes o los importas de investigaciones que te has leído, ¿sabes? Es decir, que eso no es tampoco una labor de inducción pura, tú tienes unos presupuestos teóricos, un montón de lecturas que vas a meter ahí. Y esos esquemas yo lo que hacía era intentar probarlos luego con todo el discurso.
Este esquema me puede explicar muchos de los enunciados que salen. Hay algunos enunciados que sean contradictorios con este esquema, y si lo son, ¿qué esquema me puede dar cuenta de ellos? Y entonces es una labor de intentar sacar, por un lado, posiciones distintas, ver cuáles son los puntos de confrontación, y por otro lado, esquemas, lo que yo llamo esos esquemas prácticos de las racionalidades prácticas, que me puedan ir dando cuenta de grandes plazos de discurso. Y luego, sobre todo, yo creo que lo fundamental es la comparación entre discursos. Por eso te decía antes de que ahora me parece fundamental hacer una sociología mucho más centrada en grupos sociales más bien pequeños, y empezar a buscar muchas microposiciones allí, porque te van a dar esa confrontación entre discursos de gente muy próxima socialmente, la que te da por el juego de lo que en unos aparece y en otros no, y por lo que además son referencias explícitas, es decir, lo que en uno se está criticando es el discurso que te está soltando el que está al lado. Y entonces empiezas a construir un juego de racionalidades prácticas en las cuales todo el mundo parte de unos esquemas, pero al mismo tiempo defiende su posición atacando la posición de los que están muy próximos a él y toman alternativas un poco distintas, ¿no? Es un poco como lo de los grupúsculos de extrema izquierda, ¿no? Sí. Están todos peleados, diferenciándose por cosas y tal. Pues yo creo que en la vida cotidiana somos iguales, es decir, podemos diferenciarnos de grandes grupos sociales, a grandes niveles, pero luego muchas de las alternativas son con la gente que estamos hablando. Es decir, los vecinos, la gente con la que tomamos una cerveza, el compañero de apartamento, compañero de trabajo, etcétera. Entonces ese es un poco el proceso. Yo luego al final lo que me hacía era un esquema que iba poniendo por un lado enunciados en una columna, por otro lado esquemas interpretativos que me dan cuenta de los enunciados, y por otro lado condiciones sociales de producción de los esquemas interpretativos. Entonces hacía una especie de juego, viendo a ver comparando los distintos discursos, las posiciones sociales de los distintos participantes y los distintos grupos, intentar rellenar este esquema. Un esquema que tiene muchas casillas vacías, luego casillas contradictorias, que ahí lo que intentaba aplicar la teoría del marco para ver cómo podía explicar esas contradicciones, y en parte a eso ir sacando cosas, ¿no? Te podría hablar, por ejemplo, una de las cosas que están en el libro y no están en la tesis, que es todo el análisis del juego con el concepto de paro. Es decir, yo al principio con los grupos tenía una cosa que era, la gente hablaba de que había mucho paro, o hablaba de que no había paro, de que el que quiere trabajar, trabaja. Y lo curioso era que no tenía nada que ver, en principio, con el hecho de que quien hablara hubiera encontrado más o menos fácilmente trabajo. Es decir, personas que habían salido a buscar trabajo y lo habían encontrado enseguida, decían que había un paro muy grande. Y entonces no sabía, es decir, no veía ninguna correspondencia ni entre cantidad de recursos que se poseían, ni entre experiencia en el mercado de trabajo con los discursos sobre el paro. ¿Cómo pude al final darle coherencia? Esto en la tesis todavía no lo sabía. Luego retrabajando el material, y luego a partir de cosas que me dijeron otra gente, pues utilizando los discursos sobre el paro como acusaciones y defensas con los próximos sociales. Es decir, decir que el que quiere trabajar, trabaja, es una acusación contra, por un lado, fundamentalmente contra los que no aceptan las condiciones laborales que tú sí aceptas. Tú estás dispuesto a aceptar sueldos bajos, tal no sé qué, te pueden acusar de humillarte, de no tener dignidad, de no sé qué, y entonces tú lo acusas de ser un cómodo, de que no hay paro de verdad, de que tú te estás quejando, de que eres un niñato, etcétera. Y todos los discursos sobre el paro y no paro lo podías dar una coherencia remitiéndolo a los discursos de los próximos sociales. Entonces un poco sí. Y eso es algo que sí aparece en el libro, en cambio en la tesis no lo tenía. En la tesis no lo tenía todavía nada elaborado eso. ¿Sirvió de algo entonces el tribunal de la tesis? ¿No? ¿Te provocó un poco a ello o te orientó algo o fue ya una cosa? Esto del paro no venía por otra cosa, esto venía por conversaciones con un amigo de París que estuvo en el tribunal, Jean-Claude Bombessy. Por conversaciones con él fue como saqué la cosa esta de analizar de esa manera el tema del paro, ¿no? ¿Y hay algún apoyo, bueno, hoy en día ya con la informática, estas cosas, pero tú cómo trabajas? ¿Trabajas sobre las transcripciones? ¿Te sirves de los procesadores de texto? ¿O algún otro apoyo informático? ¿Cómo es tu artesanía? Trabajo primero tomando notas sobre la transcripción impresa,
Luego, si empiezo a ver pues términos o expresiones que me parecen centrales, pues utilizas Las el vas- procesador de texto, es decir, sí. puedes decir... Las vas sacando y metiendo vas en sacando en esos esquemas, ¿no? Que metiendo decías, en esas esquemas o columnas. juntándolas todas, ¿no? Diciendo, a ver, a tal altura de la conversación se dice esto, a tal otras... Y entonces yo los procesadores de texto los utilizo un poco para esa cosa de buscar palabras, de cortar, de pegar. Sí. Es decir, que te facilita el trabajo, ¿no? Y poco más, bueno, yo trabajo con el ordenador, pero vamos, Sí, trabajo sí. con el procesador de textos, ¿no? Sí. Para escribir, para tal. Pero no utilizo, si te refieres a esos programas de análisis de contenido que te buscan. Sí, bueno, hay programas que bueno van un poco más allá de los procesadores, pero bueno, tampoco es Eso que no añadan lo mucho he más. utilizado nunca. ¿Y has hecho análisis a veces en equipo o tienes alguna experiencia por ahí o más bien ha sido He hecho análisis, investigaciones ¿no? conjuntas, Sí. pero nos hemos separado cada uno su parte. Sí. Es decir, analizar en equipo no he analizado eso de Sí, de escribir juntos y de hacer un análisis de curso juntos, no. O sea, en equipo de decir, pues tú Sí, analizas esta parte y analizo la otra. Y digamos que de esta investigación, al menos de la lectura que yo he hecho, sí hay algunos conceptos que están ahí un poco traídos, ¿no? De tus influencias de lecturas, de Bourdieu, de otras, ¿no? Que te sirven un poco para analizar, ¿no? Buena parte de los discursos de los jóvenes, pero hay también algunos conceptos que tú generas, digamos, de tu investigación empírica, que digamos serían más acuñaciones tuyas o expresiones tomadas de los propios jóvenes. Yo, Mavi, lo que hago son, más que acuñar yo expresiones, lo que hago es reapropiarme expresiones, es decir, que siempre lo que haces es coger conceptos de otras personas y darles un sentido ligeramente distinto, adaptarlo a tu investigación. Por ejemplo, lo que hago con el concepto de economía moral de Thompson, que no lo utiliza de la misma manera que lo utilizo yo, ¿no? Lo que pasa es que lo que expresaba con ese concepto me parecía a mí muy útil para expresar lo que quería expresar yo, ¿no? Entonces siempre lo que haces son reapropiaciones. Es decir, apropias conceptos, los das un giro, mayor o menor, y los utilizas en tu investigación. Ahora no recuerdo yo de haber acuñado ningún concepto, no sé. Si acuñado alguno se me olvidó. No, está bien. Bueno, estamos acabando ya, presidente, la entrevista. No sé si quieres añadir algo más sobre el análisis o... realmente, bueno, quizá ya has avanzado también cosas al principio, ¿no? Digamos que tu propuesta es una propuesta más hacia el análisis sociológico, ¿no? del discurso, ¿no? Marcas unas ciertas distancias respecto quizá más a otros análisis más semióticos o lingüísticos y demás, ¿no? Y yo creo que queda más o menos claro en lo que has publicado, ¿no? Hay algunos otros asuntos como es bueno la innovación esta de la técnica, lo que bueno en los últimos años ha empezado a hablarse de los grupos de discusión canónicos, ¿no? Frente a grupos triangulares o grupos personalizados, ¿no? La expresión grupos triangulares de Fernando Conde, ¿no? Y la expresión grupos personalizados de Alfonso Ortiz, ¿no? ¿Qué te parece esto de los grupos triangulares? No sé si tienes alguna opinión al respecto. Pues la verdad es que no, porque no hemos oído hablar de ellos y eso, pero no ni los he utilizado y no sé muy bien cómo pueden funcionar, entonces tampoco puedo opinar ahora con conocimiento de causa. Y sobre los focus group, en fin, lo que es los grupos focalizados, que nos viene un poco más de la tradición anglosajona y demás, no sé si A mí en general no me gustan. O sea, no me gusta pues, precisamente por eso, porque me parece que que lo lleva a la situación de examen, ¿no? Lo lleva más a las entrevistas de grupo, ¿no? Sí, preguntas, respuestas. Y entrevistas cerradas prácticamente, ¿no? Así, que prefiero siempre las técnicas más abiertas, ¿no? O sea, a menos de que sea contar alguna cosa, contar títulos escolares o cosas así, que utilizas la técnica de la encuesta, etcétera. Sí. Pero para lo demás yo prefiero técnicas abiertas, es decir, o entrevista abierta o grupo de discusión. Y las llamadas entrevistas de grupo, ¿no? O entrevistas de grupos naturales, es decir, tú en tu investigación, bueno, finalmente yo creo que tus grupos son grupos de jóvenes, aunque pertenecen, ¿no? a un mismo ámbito social, ¿no? Sin embargo, no se conocían, ¿no? Entre ellos, ¿no? En eso sí sigues un poco la clásica esta de Ibáñez, ¿no?
Frente a esa opción, ¿crees que te podría haber aportado algo el haber hecho algún grupo de discusión, perdón, no grupo de discusión, sino alguna entrevista de grupo con grupos naturales, es decir, con pandillas, ¿no?, de amigos? Pues mira, las entrevistas, yo creo que, es decir, en el grupo de discusión tiene una cosa muy buena, y es que ahí la persona, el moderador, se olvida enseguida, un poco que da un poco igual quién es el moderador, porque la propia situación genera una discusión entre los participantes. Las entrevistas, ya sean de grupo o individuales, la figura del entrevistador es muy importante. Es decir, el conocimiento que tengan previo de ti, la imagen que tienen de ti, todo eso va a producir un discurso absolutamente distinto en función de cómo te vea la gente. Entonces, claro, son técnicas que yo creo que requieren en general conocimiento previo de las personas, muchas veces, y muchas veces sacar más cuanto mejor conoces a las personas, ¿no? Muchas veces pues, puedes hacer una entrevista, aunque hay excepciones, ¿no? Hay veces que no te conocen de nada y te utilizan un poco para contarte cosas que no pueden contar los amigos, ¿no? Sí. Que eso también está, el efecto confesionario, ¿no? Sí. Pero hay otras veces que eres un extraño, que vienes de una posición social, eres un universitario, etcétera. Es decir, el que te entrevista siempre es un universitario, alguien relacionado con la universidad, de una posición social muy característica, etcétera. Y entonces la gente se va a dirigir hacia esa posición social, va a hablar. Entonces ahí esas entrevistas yo creo que suelen funcionar, o por lo menos buena parte de ellas deberían hacer, aunque hagas otras simplemente contactando con gente que no conoces, en la medida en que conoces a los grupos o que conoces a los sujetos. Es decir, un grupo natural te puede dar mucho juego si haces ya una cosa más próxima a la observación participante. Si no, ¿a qué te arriesgas? Pues bueno, a tener una representación grupal frente a un desconocido. Y además ahí yo creo que es mucho peor que en la entrevista individual, porque en la entrevista individual puedes tener el efecto confesionario, ¿no? Te voy a contar cosas que no le puedo contar a mis amigos. Pero en el grupo no, en el grupo te están mirando tus amigos del grupo, también no puedes contar nada que no se salga de lo que son las normas del grupo, de lo que se cuenta, de la representación que damos ante los demás. Entonces tienes una representación muy, muy elaborada de lo que dice el grupo frente a los ajenos, desconocidos o frente a los que ocupan determinadas posiciones, ¿no? Yo creo que ahí es una técnica. Yo, por ejemplo, lo primero que hice que parecía un grupo de discusión era en realidad un grupo de amigos. Sí. Y fue una cosa pues absolutamente, es decir, que mirándola con el tiempo, pues una cosa que todo el tiempo me miraban, esperaba que yo hiciera preguntas, por supuesto no hablaban entre ellos, es decir, hablaban para comentar anécdotas que yo no entendía. Y todo el tiempo esperando a ver qué nos pregunta el forastero, ¿no? De alguna manera, el extraño. Y aquí como grupo le contestamos. Entonces son técnicas que requieren eso. Yo creo que serían técnicas de observación participante más bien. Lo que llaman las entrevistas en situación y más, ¿no? El antropólogo, el sociólogo va allí al barrio, entonces claro. ¿Qué hace? Bueno, Tomás Villasante y otros, ¿no? ¿Y qué te parece lo de bueno, has dicho alguna cosa quizá al principio de la entrevista, pero la posibilidad, bueno, que hay un cierto debate, una cierta polémica de integración, ¿no? De técnicas como puede ser el grupo, la entrevista, etcétera, con la encuesta o con... ¿qué experiencia tienes al respecto? O ¿cuál es tu opinión respecto a, en una misma investigación, el integrar unas técnicas con otras? Hombre, cada técnica sirve para lo que sirve. ¿Qué ventaja tiene? Sí. Es decir, por ejemplo, yo no puedo hablar en mi libro del estado del sistema escolar en España con grupos de discusión, porque el grupo de discusión no me va a dar pues la distribución por clase social de origen de las posibilidades de estudiar una cosa u otra. Eso tengo que recurrir a encuestas, a datos del Ministerio de Educación, a lo que sea. Entonces, yo creo que las técnicas, es decir, las utilizas en función de los objetivos de la investigación. Y ahí pues integras lo que tienes a mano, es decir, vamos, sabiendo que toda técnica produce un objeto determinado, que el dato es producto en parte de la técnica y sabiendo los efectos que tiene cada técnica sobre el dato que vas a producir, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí se puede integrar perfectamente, es decir, por un lado, pues datos numéricos sobre situaciones, sobre posiciones sociales, etcétera. Siempre lo de opiniones no creo que se pueda medir. Se puede medir nada más que consignas, yo creo. Es decir, si hay un debate sobre el aborto sí, aborto no, tú en un momento puedes medir la consigna aborto sí, la consigna aborto no, cuánta gente se suma a esa consigna. En un momento de movilización. Igual que puedes medir una intención de voto, que al fin y al cabo es otra cosa, es decir, es una intención de comportamiento, tampoco es una opinión, ¿no?
sabiendo lo que mide cada herramienta, ¿no? Cada técnica, lo que mide, lo que produce y los efectos que tiene sobre el objeto que produce. Entonces, en ese sentido, yo creo que el sociólogo debe integrar todo lo que pueda para construir su objeto de la manera más completa posible. Es decir, ahí tienes primero, yo creo, la construcción teórica del objeto y luego las técnicas que a tu juicio te sirvan mejor para ese objeto que has construido teóricamente. Yo creo que hay un poco un antiguo debate así, cual y cuanti, que me parece que está un poco tal, ¿no? Es decir, que lo de rechazar los números o rechazar las palabras, pues un poco... anacrónico, un poco sí. Ya. Estarías más por la complementariedad o por, en fin, por utilizar en función de aquello que vayas buscando, claro, ¿no? Precises. Esta sí que es la última, en fin, lamento que al final de la entrevista parezca que estoy haciendo aquí el examen, pero no hay esa intención, como sabes. Es un aspecto relacionado con la formación de los recién licenciados. Hay una cosa que nos preguntábamos aquí, el equipo que estamos llevando a cabo estas entrevistas, que era, bueno, ¿por qué no preguntar a nuestros entrevistados, a vosotros, que tenéis esa experiencia en la investigación social y demás, cuáles las necesidades de formación que tú echas en falta o las carencias a los recién licenciados? Bueno, de alguna forma es una persona que está ahí observando gente en la universidad, que, bueno, puedes echar mano de tu propia experiencia personal cuando terminaste la licenciatura y echaste en falta quizá a la hora de hacer tu tesis, como dices, y demás, o quizá otros amigos o compañeros que hayas tenido. ¿Qué carencias ves tú en la formación que se da en la universidad de cara un poco a, bueno, en general a la investigación social, pero en particular a lo cualitativo o al grupo de discusión, ¿no? Es que claro, ya habría que hablar de universidades, no de universidad, ¿no? Es decir, claro, que hay facultades y facultades, y claro, hay unas que tienen mejor formación, bueno, que forman más en la cualitativa y otras que lo ignoran completamente. Y entonces, claro, ahí no te podría hablar en general, tendría que hablarte de cosas en concreto, y además de cosas en concreto con el problema de que ya no conozco yo muy bien el tema, porque yo la última vez que di clase en una facultad de sociología fue en el 93, yo creo, 94. Bueno, di un par de cursos, pero vamos. En Granada, ¿no? En Granada enseguida me mandaron para filosofía, para psicología y luego para ciencias de la educación. Entonces hace mucho que no tengo así contacto con facultades de sociología, ¿no? Con lo cual ahora mismo no te puedo decir, es decir, de los recién licenciados de ahora y de qué sitio, es decir, habría que decir de ahora y de dónde. No te podría decir gran cosa, la verdad. ¿Y de tu época, de lo que recuerdas de tu propio paso, ¿no?, por esta facultad, ¿no?, la de Política y Sociología de Madrid? Pues más que nada, yo creo que las carencias y las no carencias, por lo menos en mi época, eran buena parte de lo que cada uno hacía. Es decir, por lo menos en la Complutense en la Facultad de Sociología tienes una oferta amplia de profesores, que puedes más o menos elegir, y tienes bastante puntos de referencia. Entonces yo creo que cada uno se hace, ya en aquella época que no había toda esta historieta moderna de la optatividad y la libre configuración y todo eso, ya en aquella época podías más o menos configurarte tu programa de estudios, ¿no? Y entonces, claro, las carencias son carencias tuyas, bueno, tuyas. Tampoco vamos a ponernos en plan personalista de que cada uno es dueño de su destino, ¿no? Pero en parte del alumno, digamos, ¿no? Sí, uno de tus filias y fobias, es decir, de lo que te ha ido gustando, de lo que no te ha ido gustando, y ahí te has ido formando pues una serie de autores, no sé, vas leyendo unas cosas que te gustan más y otras no las vas leyendo. Tienes a mano muchas cosas que en un momento no lees y que a lo mejor 5 años después sí hubieras leído, si le hubieras hecho caso. Entonces yo creo que, por ejemplo, no sé, mi experiencia aquí, por ejemplo, en la Complu, es más bien por eso de un mercado de ideas, de profesores, de tal, donde más o menos podías elegir, y luego al final, pues sí, claro, yo al final, por ejemplo, Bourdieu no había leído nada, luego me lo he trabajado entero, ¿no? Pero Bourdieu no lo conocía en la carrera, ¿no? Pero bueno, había conocido a Frankfurt, había conocido Marx, había conocido a Freud, había conocido otras cosas, ¿no? Yo creo que eso es, con el tiempo, pues yo creo que ahí es que, claro, como hay tanta oferta ahora, por lo menos una facultad como esta, yo creo que un poco cada uno se hace su currículum. Su itinerario, ¿no? Sí. Su itinerario, ¿no? Y no sé, pero vamos, no te puedo decir así más de lo que hay ahora, poco te puedo opinar. Sí, muy bien. Pues no sé, si quieres añadir cualquier otra cosa.
tuya, aprovecha la ocasión. Pues no sé, sí. Es que una cosa que quieras que se inmortalice. No, pues no se me ocurre nada, me da mucha vergüenza inmortalizar. ¿Sí? No, bueno, inmortalidad. Muy bien, pues no sé, hemos estado hablando ya prácticamente una hora larga. Creo que hemos abordado pues muchos de los puntos, ¿no?, más o menos que teníamos en estas entrevistas. Para mí pues ha sido, no sé, y no pretende ser retórico, ¿no?, un placer esto del... Y yo creo que lo será, ¿no?, para la gente que vea el vídeo y demás. Siempre, no sé, tiene un valor añadido, ¿no? Aparte, pues el tener siempre al autor, bueno, lo tienes un poco de manera un tanto vicaria y aquí escondido, ¿no?, en toda esta... En la edición, ¿no? Pero el hecho de contar con su presentación, sus palabras, su tono de voz, su rostro, etcétera, tiene, no sé, a mí me aporta mucho, ¿no? Era como aquello que cuando leías a Marx y luego sabías que Marx era tenía ese tipo de los pelos o el Freud o no sé qué, ¿no? Entonces, bueno, pues ha sido una satisfacción el tenerte aquí en esta facultad, que es la tuya también, ¿no? De los inicios, ¿no?, de formación. Y nada más, esperamos contar contigo pues también en lo que es el desarrollo de este proyecto, quizá en alguna otra ocasión, o pidiéndote más cosas, ¿no? También quiero que quede registrado el que pues te agradecemos un poco de todo el equipo que hay detrás, el departamento, el que no solo pues acudieses a esta invitación, sino que nos facilitases incluso, como es tu caso, de manera muy diligente y generosa, pues las transcripciones, ¿no?, de estos grupos de discusión a los que aquí haces referencia. Con lo cual, pues gracias por todo. Hombre, sobre las transcripciones, yo creo que tendría, igual que hay bases de las encuestas que se van haciendo, creo que tendría que haber bases de las transcripciones de grupos de discusión o de entrevistas que se vayan haciendo, ¿no? Claro. Hoy en día que hay tanto esto de los bancos de datos, ¿no? El CIS, bueno, facilita, pero sobre todo se facilita de manera más rápida y sin menos trabas todo lo que son los datos de encuesta, ¿no? Sin embargo, los estudios cualitativos parece que hay menos tradición, hay menos costumbre de hacer eso. Meterlo por el cable del ordenador. Sí. Y bueno, yo creo que es todo un camino, ¿no?, todo un campo a hacer, ¿no? Sobre las transcripciones hacer reanálisis, date cuenta dentro de unos cuantos años pues que alguien diga, pues mira, puedo reanalizar algo que hizo alguien hace años y claro, estaría y además es material histórico, ¿no? Claro. Hace poco hablé con Alfonso Ortiz, con Ángel de Lucas, porque estaba con la última investigación, tenía un tema de alimentación, y entonces me parecía que la época de los años 60 era fundamental para entender lo que han sido los esquemas de cómo se van formando las alimentaciones contemporáneas, ¿no? Y claro, yo sabía que ellos habían hecho muchas cosas de esos, de estudios de mercado, de yogures, de chocolates, de historias, ¿no? Y me dijeron que todo eso estaba perdido, que no sabían dónde estaba. Que nadie lo había archivado, Claro. Y entonces, claro, en ese momento yo digo, joder, yo estoy haciendo una investigación sobre esto, y tener en ese momento transcripciones de grupos de discusión, sabiendo más o menos dónde viene la gente. El discurso de la época, ¿no?, de la gente que vivía en ese momento. Pues eso lo utilizas como un documento histórico. Y se perdió, vamos. Y yo creo que eso sí vale la pena archivarlo y guardarlo, ¿no? Para posibles análisis futuros. Eso es. Bueno, pues espero que esto contribuya al menos para llamar la atención, ¿no?, de la gente que pueda aportar recursos y demás para hacer este tipo de registro, ¿no?, y archivo y conservación, ¿no?, de estudios que se van haciendo, y que en lugar de que acabe solo en la casa de quien los hizo o que finalmente acaben en la papelera, pues que queden en una biblioteca o queden en algún sitio pues al acceso de los investigadores, ¿no?, la gente que quiera consultarlos. Nada, gracias por todo, Enrique. Pues muchas gracias a ti. Venga. Bueno, pues hemos acabado la entrevista.